Muy buenas, equipo. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, martes o miércoles, no sé qué será, pero un día más, unas semanas, episodio 146. Y bueno, lo primero, antes de nada, vamos a España, campeones del mundo, 16 años después otra vez. Hablamos de fútbol, no de triatlón, pero bueno, es un acontecimiento importante, deportivo, que une a mucha gente y que yo creo que hemos vivido muchos o casi todos, pues de una manera especial. Yo he vivido ya, bueno, los que estamos aquí grabando y muchos de los que no sois, 2 mundiales ya ganados, dos estrellitas, así que, pues nada, resaca post-mundial. Vamos a hablar de triatlón, que es lo que nos compete más. Ya hablaremos en otro capítulo, tenemos otro podcast de fútbol, hablaremos de él. Así que bueno, este fin de semana también ha sido movidito en cuanto a competiciones. Se van acabando las pruebas de la franquicia para esos slots para Hawái, y uno de ellos ha sido Lake Placid, que ha estado muy chulo además. Pero bueno, vamos a comentar ese capítulo y más cosas. Pero bueno, antes de nada, dar la bienvenida a Sandri y José. ¿Cómo estáis, Sandri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí aguantando julio, que no es poco. Tu Julio querido. Pues nada, yo también. Bien. ¿Y aguantando Julio? Pues también. Pues a por ello. Sí. Bueno. Esto ya en un pase nos pasa. Sí. Que se pase. Ahí vamos. Sí, señor. Estáis un poco flojos, os noto un poco flojos. Estáis cansados, el Julio, los impuestos, el José ya ha conseguido sus objetivos, ya está también relajado, macho, aquí la peña. Bueno, relajado, ahora empiezo a trabajar en todo lo demás. Sí. Ahora, pero que vas, tío, julio vas a trabajar y agosto lo demás, ¿qué demás? Sí, hay que preparar. Ahora es el momento de currar la temporada que viene de todo, de trabajo y de todo. Que si no, llegan más prisas, el estrés de septiembre y vas con todo apretado. Efectivamente. Pues nada, a currar, pues sí. que es lo que hay que hacer. Es lo que nos toca. Bueno, pues eso, que hoy vamos a repasar todo lo que ha ocurrido, pues mira, en el Ironman de Lake Placid, ¿no? Que ha sido una carrera que nos dejó 2 victorias muy importantes, ¿no? Récord de circuito, una actuación espectacular de Marta Sánchez una vez más y, bueno, bastantes detalles curiosos que merecen la pena comentar aquí. Sí. Bueno, además de Lake Placid, ¿no? Que ahora seguimos y entramos. Hoy vamos a hablar de Lake Placid, vamos a hablar también de Mayores, que ha sido el Campeonato de Europa a tope también, vamos a comentar un poquito. Vamos a hacer el sorteo del dorsal del short para Icán Gandía, ya lo vamos a hacer ahora también aquí en directo. Y luego vamos a hablar de un tema que se ha comentado mucho y que ha removido mucho y que nos han comentado mucho a la gente, que es el tema de, bueno, a raíz de los DNFs, que son brutales, que ha habido en Vitoria. Ya habéis visto las estadísticas, el carrusel que hemos sacado, que bueno, que mucha gente ha opinado un montón y bueno, han removido conciencias. Bueno, pues hay un tema fundamental que es si estamos preparados, ya no físicamente solo, sino de coco, para enfrentarnos a una situación que no esperamos. Que yo creo que esa ha sido una de las claves por las cuales ha habido tantos DNFs. Evidentemente no porque ha habido mucha gente que ha dicho, no, Lanzarote es peor, no, claro que es peor, la prueba es más dura normalmente, no, claro que es más, pero hay menos DNFs, entonces algo pasa. Está claro que hay mucha gente que va a Vitoria, sabemos, pues a hacer su primera prueba, a estrenarse y demás, pero nos encontramos allí con una situación que mucha gente no preveía. Bueno, mucha gente no, nadie preveía, pero no todos estaban preparados para asumir. Y de ahí vienen los DNFs. Las marcas, hay otra diapositiva de las marcas que alucináis, ya las habéis visto, de los sub-9, sub-10, sub-11, comparado con otros años, en el propio Vitoria, no con otros. Entonces, bueno, hay datos, y esos datos están ahí. No, José, yo quiero ir al Ironman de Penghu. Penghu, si no saben ni dónde está Penghu. Sí, está en Taiwán. Sí, claro que lo busqué. ¿Qué te crees? Que el otro día cuando te dije lo del Ironman de Penghu era broma, que lo estaba mirando. Te saco la diapositiva ahí y dices, hostia, ¿esto qué coño es Penghu? Y fuiste ahí a Google rápido a decir, Penghu, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se hace?
Y analicé los digo. tiempos de otros años. Y digo, pues si la gente anda igual, tío. Por eso te decía, si es que el que anda, anda. Mi grupo de edad gana con el mismo tiempo en ese Ironman. Eso está claro. Los que andan, pero hay otros que podrían andar y no andan por otras cosas. Que Ya, es un es poco verdad. lo que luego comentaremos. Sí. Al respecto, José, ¿dices algo? Luego entramos en materia. Sí, claro. Luego entramos en materia. ¿Qué empezamos? ¿Por el Ironman de Lake Placid o vamos ya directamente a la saga con Vitoria? Eso mola, Victoria. A mí me gusta ese temita porque ya te digo, yo creo que ha sido una cosa que muchos pensamos, todos pensamos, pero a veces hasta que no pasa algo así no nos damos cuenta. Pero bueno, vamos con Lake Placid. Categoría masculina, lo que decía Sandri. Categoría masculina, Van Riel, alucinante. Dominó la carrera ahí desde el principio y consiguiendo esa victoria ahí en distancia Ironman y Paula Fílez, otra que se estrenaba en la distancia, que yo no tenía todas con que fuera a acabar de esa manera, pues sí, acabó en su debut, un carrerón, además lo hizo muy estable, en una carrera nada fácil, porque según se veía, luego analizamos cómo es un poco toda esa carrera, pero bueno. Y Marta Sánchez pues terminó segunda ahí, corriendo, además, una vez más, la maratón por debajo de 3 horas, que era uno de los objetivos que ya nos contó Marta cuando vino al podcast, bajar de 3 horas, sé que lo tengo ahí y tal, ya lo hizo y lo ha vuelto a hacer aquí, y en esta maratón, bajar de 3 horas me parece pues, brutal, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Así que, brutal. Vamos. Y que no se nos olvide, hubo más españoles. Diego Méntrida. Sí, luego lo comentamos. 11. Méntrida, 11, que pasará por aquí también nos contará. Y bueno, estuvo también Lara Hernández, que si muchos la conocéis por su Epic, por luego Arizona, luego comentaremos también. Y Víctor Arroyo. Espera, Lara consiguió el slot. Tiene slot sí. Pacona, o sea, alucinante. Así que nada. Y Víctor, pues eso, que luchó una vez más en otra carrera, estuvo ahí dándolo todo. Y bueno, pues una carrera con mucho nivel, es verdad que muchos ya tenían slot por delante, los que estuvieron casi arriba todos tenían slot. Y bueno, pues eso, carrerón Lake Placid, ya quedan poquitos y uno más, ¿no? Así que bueno. Edición 27, me parece que ha sido esta Lake Placid, ¿no? Sí. Pues sí, y lo que comentabas de Lara, que pues fue con lo que os dije, porque dije otra vez, esta chica vuelve a liderar en Ironman, en la natación, pero además con ventaja. Y decíamos, a ver qué es capaz de hacer después, porque bueno, sabíamos que en Arizona había hecho un puesto 8, pero no sabíamos, pero la tía súper sólida, o sea, y ahí la tienes, con el slot para Hawái. Sí. Además, cuando comentamos lo de la natación, no fue una natación fácil, para que se fije la gente. Bueno, en Lanzarote pasa un poco lo mismo, pero es menos gente que lo que había ahí. Ostras, lo que no me gustó un pelo es cómo se tenían que pelear, sobre todo las chicas. Le pasaría a los chicos, seguro también les pasó, con el resto de grupos de edad en la segunda vuelta. Es que lo veías y tenían que ir esquivando a todos los grupos de edad, porque claro, además, tal y como nadaban, pues iban pasándoles prácticamente, quitándole, si llegas a una bici, le va quitando las pegatinas, como se suele decir. Sí. Pero pero que pasó también en la bici, ¿eh? En la bici también es un circuito que al final se juntan con los grupos de edad y ahí tienen que estar bastante atentos. Son detalles ahí de competición para que luego vayamos valorando muchas cosas de las competiciones que hacemos por aquí respecto a lo que hay allí fuera, que ya fuimos comentando por nuestro chat particular algunas cosillas, algunos detalles que se veían que decías, joder, madre mía. Y luego nos quejamos de las cosas nuestras. Sí. No. A ver, luego comentamos de la transición que decíamos de las bolsas, que a veces nos quejamos de que si no hay carpa, si hay carpa. O sea, es que no hay carpa. Es que no hay carpa, no hay bancos, no está todo junto, remezclado. Sí, todo tirado en el suelo. Es un tipo rod, pero más tirado en el suelo todavía. Y todas juntas. Sí, porque el rod por lo menos lo ves colocado por orden, están las filas, te van diciendo por dónde está todo y demás. Sí. Yo de la carrera sí creo que has comentado de resultados y eso. Yo hay algunos detalles con los que me quedo. Y uno, a ver, dentro de la clasificación masculina, un Cameron Burke que está ahí, quedó séptimo al final. Sí. El incombustible. Y yo me alegro por Ben Canut, que ahí estaba, y que muchas veces el Ironman ha sido un poco injusto con él, el tema puestos y clasificaciones. Y la verdad es que me alegró que al final pudiese llegar. Además, se le vio cuando llegó, cómo lo celebraba, llegando tercero.
Pero Sí, claro, es verdad. adelantó, y quiero que la gente se dé cuenta de esto respecto a lo que vamos a hablar después del Ironman de Vitoria. Ya adelantó a Jason West, que ya sabéis cómo corre Jason, pero vamos, que Jason la prueba pudo con él. Es decir, hay unas imágenes por ahí que está tirado en el suelo, estirando todo lo que es flexores de cadera y demás, porque reventó. O sea, que al final quedó cuarto. Sí. Ojalá reviente yo igual, ¿no? En alguna prueba, pero se ve como el Ironman tiene su dureza, y la dureza se vio en Chessy Sodaro. O sea, de bici primera en la bici, luego en la carrera a pie, 20 y tantos kilómetros, tercera. Hubo una rampa que ya vi yo que, está apetado y cualquiera sabe. Y llegó una rampa de esas que hay ahí en el circuito de este Ironman, que la carrera tiene tela con esas rampitas, y rápidamente la mano al muslo. Y se frenó casi en seco. Digo, esto se va a ir acabando. Y así fue. Al final, los últimos 10 kilómetros, caminando, excepto un ratito al final, para llegar, validar, eso me suena de algo, y tirar para adelante. Pero para que la gente se dé cuenta de cómo un Ironman, no te puedes fiar de nada, y es que en cualquier momento aparece el hombre del mazo por lo que sea y te ha dejado tirado y te la juega. Sí, lo que dice de West, tío, a mí me sorprendió cuando subí la foto, que estaba así viendo... Parecía que estaba haciendo un burpee. No, estoy así viendo, de hecho estaba viendo 2 o 3 cosas a la vez, estaba viendo el Tour, estaba viendo eso, estaba preparando el Mundial ahí tal, y giro la cabeza así y veo al tío este tirado en el suelo, digo, ostras, se ha tropezado, ¿qué ha pasado? Y le veo estirando, pero luego salió corriendo y siguió corriendo igual, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, también es verdad que el circuito se las trae. El circuito se las trae. Yo, cuando veías una imagen, si no estabas viendo la carrera, porque yo estuve comentando con Arnau sobre Marta, y entonces había un momento en el que decía a Paula Fillel, se le veía correr como muy tiesa. Y claro, es que cuando subías esas cuestas, tío, no es que fueras tiesa, es que tienes que intentar aguantar ese ritmo subiendo esas cuestas, y todos iban así, ¿no? Y yo creo que es una carrera jodida, muy jodida. A mí, ya te digo, me sorprendió bastante. Yo no sabía que ese circuito era así. Y luego me sorprendió pues lo que decíamos de los tiempos, ¿no? Y si ya hablamos de nombres, pues de Marta, 8 horas 51, con una natación de 53 minutitos, la bici casi 5 horas, 4.52, y bajar 2.59 la maratón, pues lo hice todo, ¿no? Allí consiguió el tercer puesto, me parece, en 2025, y bueno, ha vuelto a subirse otra vez al podio, ¿no? Yo creo que hizo un carrerón, no perdió... Yo en ningún momento la vi como lo típico que podemos tener alguna crisis, que lo es. En su caso la vi como igual, muy estable. Las 4 que llegaron las vi como muy estables, y bueno, y Paula Fillel, pues eso, actuación extraordinaria, y me sorprendió. Yo ya te digo, no pensaba que no iba a llegar en ese punto, porque no conocía un poco la distancia, ¿no? Pero bueno. Ya. Y es que además en bici le había sacado a Marta solo 2 minutitos, ¿no? Algo así era de diferencia. Sí, no, se bajaron juntas. Se bajaron incluso muy juntas. Y hubo un momento entraron juntas en la transición. Claro. Paula salió por delante y Marta detrás, y nada más salir a nadar poquito, Marta la pasó, que yo es cuando dije, bueno, pues ahora esta chica, Paula, o no conoce, como no conoce la distancia, digo, bueno, pues va a guardar un poquito, se va a poner detrás, pero luego volvió otra vez a dar el relevo, ya la pasó, y poco a poco fue sacando esos segundos, pero entraron ahí justitas, ¿no? 4.50 hizo Fillel y 4.52 hizo Marta. Sí. La verdad que fue brillante la actuación de las Paula, sí, a Paula ya hombre, no es lo mismo porque no es la misma distancia, pero en las T100 y en 73 siempre se la ha visto bajarse muy bien de la bici y correr muy bien. O sea, son de estas personas que no sé por qué, la gente por lo general no las tiene muy en cuenta. Y hombre, sí, era su primera vez, pero coño, que es una mujer que anda. Esto es como cuando el otro día Alanis Schiffer ganó Rod, y la gente decía la sorpresa, tal. Coño, qué sorpresa, que el año pasado estuvo tercera en el podio. O sea, que esta viene de la escuela de Brett Sutton y viene de estar subiendo las cuestas de Zarauz acoplada, y además del triatlón olímpico, que es una mujer que camina de siempre. Y chavalita, que además, si sigue sus redes sociales, se ve que es una apasionada del entrenamiento del triatlón, que no va de postureo por ahí. Entonces, claro,
Son esas personas por eso a lo mejor. Claro. Claro, que dices, coño, ¿cómo no puedes tener en cuenta a estas personas cuando lo que ves es que es rendimiento puro y duro y disfrute por lo que hacen? Y yo creo que Paula sí confiaba, Paula confiaba en que hiciese algo en condiciones, porque si no, uno no da el salto así como así a este tipo de prueba. Es verdad que primera, pues oye, sobre todo primera, Hombre, la primera. El récord de la prueba. O sea, eso... Claro, sí. Lo batieron los dos, ¿eh? Lo batieron los chicos, el chico y o sea, lo batieron masculino y femenino. Y evidentemente Paula es Paula. Pero yo te digo, al ser la primera, mira lo que le pasó a este hombre en Texas. Estaba pensando lo mismo que tú. El ser el primero iba corriendo de la leche y tal, pero llega un momento en el que ya sabéis que reventó. Te aparecen cosas que no has vivido por mucho que las entrenen, ¿no? En este caso, aunque son gente profesional, pero claro, evidentemente sus ritmos son mayores también, entonces pues la hostia puede ser grande, pero bueno, que sorprendió y estuvo bien. Hoy una cosa que me Pero llamó claro, mucho eso la que le atención, pasó a ese chico, es que no me acuerdo ahora del nombre del profesional que dio el salto en Texas y reventó. Sí. Es que era un chico. Sí. Y yo siempre, ¿qué digo siempre? Sí. Las mujeres somos la hostia. Lo vuelvo a repetir. Sí, claro. Por eso, vale, pues eso. Que tenía que soltar. Yo venía a hablar de mi libro y Sandra tenía que soltar. Es que te lo tengo que soltar, es que somos la hostia. Las mujeres debutan, ¡pum! Ya está. Bueno, algunas debutan, ¡pum! y otras. A lo grande. Sí, claro. Hay muchos ejemplos de las que debutan a lo grande. Y muchos chicos también debutan a lo grande. Vamos, joder. Lo que pasa es que a lo mejor hay más chicos, no sé. Eso es el tema. Eso sí, eso sin duda. Pero escucha, vamos a empezar otros capítulos. Las mujeres somos la hostia. Luego ya, hoy el capítulo va de no sé qué. Y ya está. Desde luego que haríamos. Eso está claro. Y hablando de que sois la hostias, un gesto a mí me llamó mucha atención. Ya sabemos cómo es Marta, pero hubo varios gestos muy chulos y muy de deportividad, no como los argentinos con España, por cierto. Que pues uno de ellos a mí me llamó mucha atención, por ejemplo, nada más salir de la transición, cuando empezó a correr Marta, los avituallamientos, sabéis que están los voluntarios y tal, pero cogía agua y daba las gracias. O sea, Marta, la sensación que me dio es darle las gracias a los voluntarios por darle el agua, cuando tiró el vaso, o sea, como que le daban las gracias a los voluntarios por estar ahí. Y eso, joder, es destacable, más una persona que se está jugando la carrera. Otro, cruce con Paula Fili en una de las cambios de dirección contraria, pues la aplaudió, incluso diciendo, oye, ¿qué carrerón estás haciendo? Y bueno, son gestos deportivos que, bueno, pues que son de destacar, ¿no? Y hay que decirlos aquí también. Y ojalá todo el mundo pues hiciera todo eso. Pues sí, así fue. Y bueno, hablando de chicas y de que somos la hostia, pues el caso de Lara Hernández, ¿no? Que fue, yo creo que otra de las grandes protagonistas de la jornada. Sí, tú pensabas que iba a aguantar igual la carrera. Un 8º puesto, ¿eh? Ojo que... Es que ya en Arizona esta chica también corrió muy bien. Hizo un 8º puesto y corriendo como muy sólida también, tal. Entonces dije, bueno, puede estar ahí en el top 10, ¿eh? La vi con posibilidad de eso, la verdad. Sí, salió del agua ahí a tope, macho, primera, pero... Es que fíjate, ¿tú te acuerdas de las imágenes de Epic? Que incluso subiéndose a la bici parecía... Iba con una bici de ruta, ni siquiera llevaba cabra. Sí. Desde hace un año. Y me acuerdo que prácticamente ni se podía subir. La retransmisión estaban flipando con ella, porque decía, si no se sabe casi ni subir a la bici. Es brutal. Brutal, es verdad. Sí. No, o sea, la hostia, el agua fue ritmo altísimo, lo puso ella y todas por detrás. Lisa Pertener casi de 3 minutos, Chessy Sodaro, pues Cilica esta que al final quedó tercera también, o sea, pues yo creo que... La natación daba gusto verla. Sí, pasando la gente y eso daba gusto verla. O sea, eso es un estilo de natación y luego hay cosas como la de Lucy Charles que vamos a hacer. Bueno, ojo, nademos feo, pero nademos rápido. Pues eso es. Claro. Sí. Oye, habría que ver a esta chica con Lucy Charles, no lo sé, porque yo creo que ahora mismo, visto lo visto, bueno, Marta estaba con Lucy Charles ahí cerquita. Bueno, lo veremos en Kona. Habrá que verlo en Kona, eso es, porque ha cogido su dorsal y veremos ahí cómo sale del Pierre, pero vamos, curioso. Es nadadora universitaria en Estados Unidos y decían en la retransmisión que si tenía esta chica un motor fuera borda. O sea,
Iba muy bien, o sea, iba muy bien. De hecho, es que no perdía la línea nunca. Además, cuando adelantaba a los grupos de edad, los adelantaba de manera limpia. Hubo un pro que dobló, ¿vale? Bueno, que adelantó a un pro, la alcanzó. Y el pro, muy avispado, cogió y dijo, yo me meto aquí atrás. Un pro masculino, ¿eh? Y me meto aquí atrás. Y se metió ahí atrás el tío, aguantando el tipo porque iba bien. Es que merecía la pena coger esos pies. Yo te digo. Hubo una cosa de la retransmisión que no era una maravilla, porque la verdad es que las imágenes eran de calidad bastante pobre la mayoría, pero sí hubo una serie de tomas desde arriba con el dron y eso que estaban muy bien para ver cómo iba con toda la alineación corporal, todo el tema técnico. Esa parte sí que estuvo chula, esas imágenes que se dieron. Qué guay. Sí, sí. Y bueno, hablábamos de la victoria de Paula Findlay, que bueno, al final esta chica decía en redes, me he preparado toda mi vida para esta carrera, algo así ha dicho en redes. En realidad es que tiene 37 años. Yo pensaba que era más joven, fíjate. 37 años, debuta, gana, maratón 2:55, récord ciclista del circuito. Pues eso, carrera muy inteligente, como si llevara mucho tiempo en esto, no se volvió loca. No atacó ahí a destajo y bueno, habrá que ver en Hawái con su slot, a Kona cómo está, pues qué tal lo lleva allí. Pero vamos, otra intriga para Kona. Joder, bueno, la verdad es que o sea, Kona puede haber muchas intrigas, puede haber muchas cosas allí, puede pasar de todo. Sí, las nuevas promesas como ella y como Lara o yo qué sé, que dices que van a poder hacer, porque el resto dices, vale, sí, que van a poder hacer, pero las que llegan así nuevas a Kona, pues eso, intriga total. Lo que pasa es que Kona es Kona. O sea, yo no he estado en Kona, ¿no? Por pero eso. de lo del aprendizaje que he tenido en cuanto a gente, a los pros que escuchas, que sigues, que hacen entrevistas y demás, es que es otra historia. O sea, tú puedes ser la leche en todo el planeta, pero cuando llegas allí, aquello tiene unas características especiales que es que está hecho para 2 o 3. Y efectivamente. Y ahí se junta eso, las condiciones del sitio que marcan mucho y luego la presión. O sea, esta gente, la presión que tienen allí por ese mundial, por la presión que te ejerce la propia prueba, el entorno, todo lo que vives allí, eso pues merma, ¿no? Es como que esos puntos, ¿no? Que estás por encima o estás por debajo y ya no hablamos de rendimiento, que es lo que luego hablamos también, hablaremos de Vitoria y de los DNFs. Ya no es cuestión de que hagan las series o corran más rápido o tengan más vatios o menos, sino es que seas capaz de gestionar todo eso, ¿no? Y allí, desde luego, si el coco, siempre decimos en Ironman, es un porcentaje muy importante, tal, allí es el coco y cómo gestionas. El saber gestionar es mucho más claro todavía, ¿no? Así que bueno. Sí. Y una de las que vuelve allí es la mítica Chelsea Sodaro, ¿no? Ahí está, validando como José. Lo pasó un poco peor que José, aparentemente. Sí, porque yo lo tenía muy claro. Yo lo tenía muy claro, pero yo creo que ella no lo tenía tan claro. No, claro, creo que ella no se lo esperaba, ¿no? O sea, ella, pues eso es, cogió, salió, fue a competir, en vez de validar, y al final la competición casi la tumba. O sea, casi yo creo que casi no llega. De hecho, caminar, pararse. Lo que os he comentado antes, ¿no? De ese parón que tuvo, que se le vio en una imagen que se llevaba la mano al muslo izquierdo, ya fue un síntoma de decir, se le va a hacer largo. Si está aquí, además, tal y como se paró, porque hay veces que uno nota que está luchando por ese calambre o está luchando por tal y va sacándolo. Pero esto fue como boom. Y dices, ostras. Y hubo un momento que fue donde psicológicamente se fue al garete. Que fue cuando, lo tengo aquí, por eso me veis a mí mirando móviles, porque tengo las clasificaciones de cuando Raquel Zilinskas Sí, la quedó tercera. Zilinskas, eso es. Que quedó tercera, que además fue bien. O sea, terminó machacada muscularmente, que se la veía en la llegada, pero que fue tirando hacia... Yo creo que terminó machacada muscularmente porque fue tirando hacia adelante. O sea, fue exigiéndose. Fue el momento de adelantarla a Sodaro, un poquito antes de un avituallamiento, y ya fue el avituallamiento y plof. En la imagen desapareció Sodaro. Se veía la imagen como iba esta chica... Raquel subiendo la rampa que venía desde el avituallamiento y se veía como allí al fondo. Yo lo miraba en la imagen y digo, hostias, está allí que se acaba de parar. O sea, ya ha sido completo. Sí. Que la adelante esta muchacha ya ha sido como, se acabó esto. Y a partir de ahí fue cuando empezó el calvario.
yo creo que eso fue el kilómetro 27 o por ahí, Sí, por ahí. o algo así. Sí, por ahí. Joder, que esa chica, Sodaro, al final regresa después de una lesión, de una operación, no sé. ¿Qué operación ha Lleva una tenido? Que racha, unos años. no lo encontré. No me acuerdo de qué era la. No me acuerdo, pero el caso es que dice, después de la racha que tiene, acabar así, a ver ahora cómo recupera para Kona, no sé. De todos modos, tiene antecedentes del tema psicológico, tenerlo delicado. De hecho, creo que tuvo, tras el tema de dar a luz y eso, ahí tuvo algunas cosillas en cuanto a temas de psicológico, que yo creo que ahí es uno de sus puntos. Y luego, mira, que yo la he visto correr en directo cuando estuve en Niza allí contigo, Sandri. Sí. Joder, es que es un robot corriendo, ¿eh? O sea, es que cabeza al frente, pim, pam, todas las zancadas son iguales. O sea, es un robot en marcha. Pero, bueno, a veces cuando... Pues es que el año que ganó en Kona, madre mía, la maratón que hizo, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, fue flipante. Pero no Lo sé. que digo, muchas veces es difícil ya no hacerlo, que es jodido, sino mantenerse ahí, en ese top, mantenerse arriba es muy, muy difícil. Esta estuvo operada en una articulación, no sé si fue de la rodilla o no sé qué, pero de una articulación ponía por ahí que estaba operada. No sé exactamente qué será. Pero bueno, que fue campeona mundial 2022 y por eso es lo que es y por eso validó y por eso estará otra vez ahí en esa línea de salida, ¿no? Así que bueno. Sin duda. Y hablando de bestias, pero chicos, no son chicas, son bestia, pero es mucho menos. Es Van Riel, ojo con Van Riel, macho. Que yo creo que igual que Lucy Chal utilizó la anterior carrera con su outfit en Roth para probar para Kona, yo creo que este vino aquí a probarse para Kona también, porque, o sea, reventó la carrera, o sea, sin piedad desde el principio, o sea, no hubo nadie que le tosió. O sea, además dijo, voy a endurecer aquí esto para ver qué pasa y nada, y ya está. Y se puso a lo suyo. 2:34 en una maratón aquí, ojo. O sea, 2:34 en esta maratón. Para hacer 7 horas. No sabemos 41. La maratón si estaba más corta o no, porque la bici, por lo que he visto que colgó Arroyo, sí que está un poquito más corta, pero la maratón no lo sé. No, o sea, en principio, pues eso, yo te digo, 2:34. Que con esas cuestacas, tío, esas rampas, es que me parece una barbaridad. 7 horas 41. Récord de la prueba también y la primera victoria, ¿no? En distancia Ironman que lleva este hombre. Y, bueno. Podium guapo, Van Riel, Macquarie y Canuté, que pim pam, el tío parece, o sea, le dábamos ahí como un poco y mírale, ahí está. Y Macquarie, oye, vaya rachita buena que lleva, sin calambres y cosas de estas raras que le veíamos antes, ¿eh? ¿Sabéis por qué, no? Los calambres, ya lo dijo, porque comía muchos hidratos de carbono, se ponía ciego el día anterior. Qué fuerte. Y eso era lo que le provocaba, en teoría, ¿no? Su teoría dice que es esa, que le provocaba tanto calambre. Entonces, en una de las pruebas en las que ya no le dieron fue porque comió bastante menos hidratos de carbono el día anterior o los 2 días antes, esa carga de hidratos que hacemos. Y eso es lo que a él le ha... Y vamos, si es eso, desde luego le está funcionando porque no se le ha vuelto a ver con calambres, ¿no? Además es un tío que tiene una personalidad chula, a mí me cae muy bien. Luego, no sé si visteis que la bici lleva pintados los nombres, va rellenando con un rotulador las iniciales de ciertas personas o gente cercana suya, que es importante, que está en la lucha contra el cáncer, porque como sabéis, él es médico, está investigando ese tema mucho y quiere llevar en todas las pruebas con él como símbolo a gente a la cual está ayudando o tiene cerca con este tema, ¿no? Y se vio ahí pintando iniciales en la bici, que con un rotu, que eso supongo que se borrará, ¿no? Pero ahí está, sí que chulo. Muy majo este chico. Majete, sí, majete. Que hay mucho hater también con él, porque hay mucha gente que dice, no sé si todo lo que dice es verdad, que si no sé qué, que si prepara en un barco con la novia la carrera, a ver, está que claro si luego que cada dice uno que se levanta a las 3 de la mañana, que no duerme, que hace viajes, tal. Hay muchos haters. Pero bueno, esto es como Ferran, también tenía mucho hater y marcó el gol. Otra vez no hay el fútbol, que no, vamos a ver. Es verdad, pero bueno, cada uno en redes cuenta lo que le sale a los huevos. Claro. No sea verdad o no la sabemos, mentira. pero que el chico es majo. Es majo. Bueno, que nos cae bien. A quien no le cae bien. Que nos cae bien. Pues, que no sabemos. Ya está, eso es. Así que bueno. que Jason West, otro, pues eso, que tenía opciones a nivel corriendo, pero bueno, pues el final, el maratón le dijo, amigo, como decía José, amigo, tal.
Canute se ve ahí como lo adelantó. Ya. Fácilmente iba a decir, no, tengo la imagen, no es fácilmente, es como le adelanta, como diciendo, venga, voy a seguir luchando, que a ti te queda una batallita ahora por detrás. Sí. Además es que, es lo que decimos. Se ven imágenes que Ben no se dio por vencido, ¿eh? Cuando le adelantó Jason West, él no se dio por vencido y seguía ahí detrás intentando alcanzarle. Ya. Y está claro que el nivel de West es mucho mayor corriendo que el de Canute, está clarísimo, pero lo que hemos dicho muchas veces, que si te pasas en la bici, si te vacías un poquito en la bici, luego eso que tienes de capacidad sobre los papeles, ¿no? No puedes sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue el tema aquí clave. Pues sí. Sí. Más cosas para acabar un poco con esto que me llamó la atención. Hay un tema, tío, mira, este a mí me vendría de lujo, aunque luego en verdad parece ser que no. Una cuerda, la cuerda del lago hay una cuerda que es sumergida, que sirve para orientarse durante la natación. Una cuerda recta, claro, es lo típico como cuando ves en la línea del maratón, ¿no? Cuando vas a correr un maratón, que lo miden y dibujan una línea por todas las calles. Pues, o sea, si sigues esa línea, es en teoría el punto más que no hace ningún metro de más para llegar desde la salida hasta la meta. Pues aquí había una cuerda por debajo, ¿no? Que mucha gente, sobre todo los primeros, porque esto es lo que pasaba, que los que van segundos o terceros no ven la cuerda y se desvían igual, pero los que van primeros, que no tienen grupo, tío, sigues esa cuerda y había una cuerda por debajo que la podías seguir y te llevaba directo y sin tener que levantar la cabeza para orientarte y tal. Eso es un punto, ¿no? No parece guay esto. Pues no estaría mal que lo pusiera la organización siempre, ¿no? A ver, los que hayan hecho Lanzarote últimamente que nos lo digan. Pero yo me acuerdo 2012 y 2015, cuando yo hice Lanzarote, de boya a boya hay como una soga. O sea, que va de boya a boya. Pero pega a la izquierda. Sí, es verdad. Sí, pero bueno, que si la sigues, si te pegas a ella, vas... Sí, y además, claro. la gente no se pega a ella. La gente no se pega a ella. Y mira, vamos a recordar una anécdota ya con esta cuerda, con esta soga. En el 2015, cuando fuimos todo el equipo para allá, o sea, yo me acuerdo que los días previos fuimos a hacer una vuelta al recorrido, ¿vale? Además, estaba movida, muy movida. De hecho, tan movida que algunos salieron con dolor de cabeza, ¿vale? De los impactos que daban. Y en uno de los extremos nos encontramos agarrado a una boya, a un extranjero, que debía pesar como 125, 120 kilos, o sea, enorme, con neopreno, agarrado a la boya, explicándonos que llevaba 10 triatlones, o sea, 10 Ironman, y que nunca había visto un agua que se moviese tanto. Ahí acojonado, así de claro, voy a decir la palabra directa, acojonado. Pues pero yo la verdad que he tenido suerte, las veces que he nadado allí era una balsa. Bueno, el tío agarrado, que no se separaba de la boya, y claro, se le explicó, oye, coge la soga, vas por la soga, agarrado, y ya sales. Bueno, pues ni de coña. Tuvimos que ir a la orilla, a por los socorristas, que se metiesen los socorristas, y bueno, al día de la prueba, que era el día siguiente, porque esto fue el día anterior cuando estábamos nadando, no apareció. Nosotros no lo vimos, vamos. Es que era imposible no verle, o sea, porque es que era enorme. Pero fíjate, con 10 Ironman encima dijo que ahí no nadaba. O sea, hace ni de coña. Y mira que teníamos soga. Pues que los que han hecho últimamente Lanzarote, que nos lo recuerden si todavía está esa cuerdecita por ahí. Yo sí recuerdo que estaba el año que yo fui, hace 3 años, ¿no? Que fui yo a verlo y estuve nadando el día anterior allí, que ya te digo, estaba como una balsa el agua, una maravilla. Se veía el fondo súper a gusto. Lanzarote engaña, ¿eh? Ese agua. Lanzarote engaña mucho. La ida, cojonuda. La segunda vuelta, amigo. La segunda vuelta, yo no conozco un año. Dicen que siempre es la peor. No conozco un año que, de toda la gente que lo ha hecho siempre, no conozco un año que la segunda vuelta no diga, joder, macho, es que parece. Pero no es como el lago de Vitoria, que estaba clarísimo porque es que te tenías que pegar. Aquí no hay olas, pero hay como una corriente ahí debajo que te agarra también y dices, joder, pero si es que se me va el tiempo que no veas. Pero bueno. Sí. Pues eso, que no estaría mal que nos pusieran una cuerda de esa, joder, para todos. Pero bueno. Oye, para acabar con Lake Placid, que fue un eventazo chulo, alguna cosita así que vimos también en la retransmisión. Yo vi cuando se subió Paula Findlay al podio, que no se podía casi subir, la ayuda a Marta para subirse, para bajarse también, no podía ni abrir la lata. Bueno, es que no la abrió. Es que no la abrió, hizo como que bebía de la lata para la foto, pero no la pudo abrir, por eso, porque estaba reventadita, ¿no? Así que bueno. Y Ben Canute, otra anécdota que había por ahí, que su padre
que estaban por allí sus padres animando con camisetas ahí, los típicos de los Yankees de hockey sobre hielo, tal, pues que acabó la primera edición del Lake Placid en 1999, su padre la hizo. Así que estas cosas molan, ¿eh? Estas cosas ahí... Pues sí, qué bueno, de generación en generación. Está claro. Y nada, pues eso es un poco Lake Placid, ¿no? Que estuvo chulo y que nada, que vamos a esperar las estadísticas, que por cierto, yo creo que como están con el... Esto no es Nueva York, ¿no? Lake Placid, Nueva York. El Mundial en Nueva York. Yo flipé y dije, joder, tiene que haber una liada allí de vuelos, de gente... Es verdad. O sea, yo te digo, aluciné. Tenemos allá a Vicent, amigo, que quedó tercero, por cierto, quedó tercero en su categoría. Estamos esperando, porque no han salido, os decía esto porque no han salido todavía las clasificaciones oficiales, este listado que yo cojo luego y analizo, meto para sacar un poco los rendimientos y ver, porque claro, al final todo el mundo cuando hace su prueba siempre me empieza a mandar mensajes, oye, ir a ver si cómo está el tema del rendimiento, si puede haber opción de slot, que ojo, aquí hay 55, que no está nada mal, son 15 más, esos 15 más de Vitoria y todos esos últimos se van a ir 10 o 12 para chicos y otros 2 o 3 más para chicas, aparte de los que hay ya por ganadores de grupo de edad. Y entonces yo creo que hay posibilidades, pero es verdad que no han actualizado todavía ahora, ¿no? Hasta ahora no han actualizado todavía ese listado y no podemos saber. Están haciendo la ceremonia en breve de la entrega de slot y tal, pero no hay clasificación oficial para sacar los datos, así que se enterarán allí. Qué Ojalá pueda pillar ese slot y a ver cuántos españoles salen de allí con sí, no sabemos cuántos españoles había por ahí. Yo sabía solo de Vincent, que sí que hablé con él y le deseé suerte, que siempre está él también ahí pendiente de nosotros. Sí, además iba ello después de la última intentona que se le escapó. Aquí quería y vamos. Y además en la mitad del medio maratón iba como, si mal no recuerdo, como el quinto o así, y luego fueron cayendo los delante. Estuvo en bici segundo mucho rato. Luego la maratón estuvo segundo también. Luego volvió a bajar y luego volvió a subir otra vez. Estuvo como quinto o algo así, en la mitad del maratón o algo así, y luego de repente ya estaba otra vez, pues eso, acabó ya tercero. O sea que, hizo un carrerón mítico. Como siempre decimos, el Ironman nada se decide hasta la meta. No, de hecho aquí, si hubiera aguantado, lo que pasa es que es muy difícil, claro, aguantar y más con la bici que hizo buena, pero si hubiera aguantado como iba casi toda la carrera, hubiera estado segundo y podría haber estado primero, así que... Sí. Bueno, pues nada. Oye, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a hacer que rápidamente, ya que estamos, sorteo. Venga, pantalla compartida. Aquí está. Sorteo de ICANN, la publicación que la tenemos aquí, ¿vale? Venga, comenzar. Vamos a cargar los comentarios de esta publicación. 278 comentarios, cargar comentarios. Recordamos, esto es para el dorsal del short, que se acabaron en teoría, no, y sin teoría, se acabaron al día o al día siguiente todos los dorsales según estaban, ¿no? Así que vamos cargando todos. Comentario tenéis que poner aquí comentando a algún coleguita, a ver a quién le encaja. Y para la segunda parte de la temporada, aquí está este dorsal que regalamos, es el último que nos queda del tema de ICANN. Así que, bueno. Bueno, a ver quién se lo lleva. No. Está muy cotizado, ¿eh? De repente está muy cotizado. No, sí es verdad, tío. Ahora todo el mundo, oye, quiero ir al full, quiero ir al olímpico, quiero ir a este. Bueno, este es para el short, ¿vale? Recordamos. Venga, que estamos ya cargando. ¿Tú, José, vas a ir si te toca o no? Yo creo que tenemos otro plan. Me coincide con el fin de temporada que se montó Frodeno para los amigos. O sea, el Sgrail ese de las narices. Eso que es un evento para ir relajado y amigos. Una leche, relajado, la madre que lo parió. O sea, algo relajadito. ¿Qué me estás contando? O sea, las dos primeras subidas que tiene de gravel ya te dejan tostado. El viento que hay de Cadaqués a Girona es peor que el del otro día de Lanzarote. Y luego te presentas a un trail en lo que es trail. O sea, trail. Sí, los 5 primeros kilómetros de subida tiene un poco de camino, pero luego hay una rampa de 100 y pico metros que tienes que poner las manos para ir subiendo. O sea, Frodeno, macho. Frodeno, macho, aceptó un poquito más corto. Para quedar con los colegas y terminar la temporada divertida. Joder. Un ganador, un suplente. Venga, vamos, pim, pam, confirmar.
Aquí están todos, ¿vale? Mi comentarios a saco. Venga, chavales, vamos ya. 10, 9, 8, 7, 6. ¿A quién le tocará? Y seguimos con un tema delicado para hablar. Conchi67, ahí está, Conchi67 se lo llevará y Camoreno G. Conchi C.Onchi67, si nos estás escuchando, pues nos dice, nos pondremos en contacto por Instagram y Camoreno G, pendiente por si acaso Conchi no puede. Pues muy bien, pues un dorsal gratuito. Ahora, cómo mola tú. Cómo mola. Venga, qué bien regalar cosas. Guay. Gracias a los amigos de ICANN por ello. Así que nada, efectivamente, gracias a ICANN que nos apoya y nos da cositas para regalar. Y bueno, lo primero, vamos a hablar del Campeonato de Europa de Triatlón de media distancia en Bañoles, pero lo primero es, ¿qué es esto de que empezamos ya a recortar todas las pruebas? O sea, es que me cogí un cabreo, tío, dije, es que no me lo puedo creer. Cuando lo puse en las redes, dijo un chico, no, y te has olvidado poner de lo que sufrimos en Pamplona del calor. Y dije, efectivamente, se me quedó Pamplona, pero esas eran algunas de las que había hecho con 32 y 34 grados y no ha pasado nunca nada. Toda la vida, siempre. Pero es que ahora ya, o sea, España también ya entra en esto y ya vamos a cancelar. Pero vamos a ver, los triatlones no son para el verano. En verano no hace calor. Entonces, ¿qué hacemos en verano? ¿Jugamos a la petanca? Van a ser para invierno. Esto hay que cambiar. Esto hay que cambiar. Algo hay que cambiar aquí. El chip de las competiciones. Yo no sé esto quién decide, si son el organizador, si son las federaciones. Digo que era un media distancia. Que el año pasado en el Campeonato Europeo de Larga Distancia corrieron a 32 grados, que fue peor, o a 35, no me acuerdo. No sé si os acordáis que Judy Corachán se retiró por golpe de calor, tal. Y era larga distancia. No era media distancia, era larga distancia. Eran 30 de carrera. Pero coño, que es un campeonato de Europa. Era media distancia, claro. Ya, por eso veo normal que lo del año pasado no lo recortaran. Pero esto, ¿por qué lo recortan? Es un campeonato de Europa, no lo puedes recortar. Sin nada. No, sí. Yo no puedo valorar mucho porque no sé cuáles son las circunstancias reales. Es decir, no son las circunstancias de temperatura, sino que no sabemos cuáles son las circunstancias logísticas que pueden tener esos organizadores, que aunque sea en la FETRI, da igual, pero en ese sitio, y las circunstancias que puedan tener también de sanitarios y todo lo demás, y de cómo estén distribuidos los voluntarios, porque, ojo, por ejemplo, Frankfurt, ¿vale? Que se dice que se reduce, que tal, que cual, y entonces el atleta mira por sí. Pero, perdona, atleta, hay 5.000 voluntarios distribuidos por todo el recorrido y no sabemos qué puede pasar con un chaval o con una mujer que se tire 7 horas en un cruce en medio de la carretera, por ahí perdido al sol, por ejemplo. Que hay que ver muchas cositas de esas, que muchas veces también hay que ir mirando esos lados. Lo que sí, a lo mejor, ponle que sea excesivo lo que pasaba en Bañoles. Coño. Para grupos de edad, pues me parece normal que a lo mejor tomes esa medida, ¿vale? Pero para la élite, o sea, es como no si tiene sentido. Que llega los mundiales que se hicieron, que fue en Qatar donde se hicieron los mundiales, no me acuerdo los últimos de atletismo, que corrían con unas temperaturas abismales o hacían las marchas que decían, no, mira, el maratón vamos a bajarlo a 30 kilómetros. Seguirá siendo maratón, pero vamos a... Hombre, pues hay ciertas cosas que estamos hablando de... que me dices que es un Ironman en unas condiciones extremas, tal y cual, y a lo mejor para los pros también lo reduces, como pasó en Frankfurt o lo que sea. Bueno, pero es un half que esta gente se lo hace en 4 horas. O sea, no tiene sentido. No es un media distancia, que se lo hacen en un pit pass, que es que van a estar 1 hora de carrera a pie, 1 hora y poco de carrera a pie. Fíjate. Aquí se ve tu menú guapo y no sé si es que todos nos subimos al carro y bueno, ¿hace calor? Coño, es que en julio va a hacer calor, no es normal. Como tú decías al principio, José, pero hay que tener previsto. A ver, lo que está muy claro es el tema. Yo soy organizador, ¿va a hacer calor? Puede hacer mucho calor. Como sé que puede hacer mucho calor, pues tengo que tomar medidas por si acaso va a hacer mucho calor. Y eso es un campeonato de Europa, que no es una prueba popularcilla de uno que se inicia y que se ha habido pruebas peores y tal. No sé, me parece... No, es que hay muchas cosas que no llegamos a alcanzar. Imagínate, pongamos que a 30 kilómetros de la zona está habiendo un incendio. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una serie de dispositivos de seguridad y una serie de dispositivos sanitarios que van a estar más pendientes de lo otro que de esto. Entonces, claro, a lo mejor coger las autoridades y dicen, hostia, no es el caso.
Ya lo sé, No no se lo casan sabemos. porque si no lo dicen. O sea, a veces, oye, Yo pues, sé además, que ese tipo de reducción de unos kilometrillos a la élite no le supone nada, porque mientras ese tipo de prueba con la reducción, mientras los grupos de edad la están terminando, los élite ya han terminado los 21 kilómetros. Si hubiese 21. ya, no sé. Me parece como muy... No iba a decir oportunista, porque es verdad que al final aquí se está jugando un poco con salud también. Y válgame, líbrame Dios de decir yo que no se haga así. Pero que me parece muy curioso que se junte ahora de repente. Es verdad que el cambio climático o X llámalo, hace más calor de lo normal. O no, porque yo recuerdo, como decíamos al principio, pruebas de muchísimo calor, mil veces. Hombre. Yo recuerdo igual de calor. O sea, no es que digas, ahora me vaya a una prueba. Hemos estado en Mequinenza, hemos estado en Salamanca, que aquello fue una carnicería en cuanto a calor, claro, que tienes que gestionarlo, evidentemente. Si no, pues te vas a Gales o te vas a una prueba en febrero, en abril, como mucho, y ya sabes que es muy probable que no tengas el calor que tienes en julio. Entonces, pero bueno, ya te digo que yo creo que teniendo las medidas oportunas, sabiendo quién va, qué pruebas va y tal, pues, joder. La línea esa de que es seguro, que es irresponsable y tal, claro, cada uno ya la pondrá donde quiera y la juzgará. Pero bueno, es curioso que a partir de ahora hace calor, pues igual cortamos y no pasa nada porque ya venimos con el círculo este, ¿no? De que si sales en bici, lo mismo, ¿eh? No más de 2 horas porque hace calor. Claro. Bueno, pues Bañoles, 3 medallitas, chavales. Campeonato de Europa, Mikel Arrasate arrasó, como dice su propio apellido. Jolín, ya ves, campeón de Europa, ahí, con Guillem Montiel consiguiendo la plata, después de venir de Vitoria, también el tío, una semanita después, casi, prácticamente, y Elena Alberdi, que logró el bronce en categoría femenina, demostrando que, pues eso, que sigue ahí, en la pomada, como nos contó aquí en el podcast, que se ve competitiva, como ha demostrado, que le gusta, que sigue en forma a tope, ¿no? Así que bueno. Joder, ya te digo, da gusto. Pero es que fueron 14 kilómetros, como decíais, de 21 a 14 kilómetros, José, macho, es verdad que, o sea, en esos kilómetros que... Es una burrada de recorte, o sea, tío. De hecho, es un poco, o sea, esto es como lo que decíamos a veces de Campeonato de España de larga distancia o un Ironman cuando lo recortan. Es otra prueba, o sea, es otra prueba, porque... Es que es otra prueba. Hay perfiles que están entrenados, preparados, que compiten, que se dedican a esa distancia porque sus cualidades son esas. Entonces, que a mí no me quites kilómetros de la carrera, bien. Claro, me quitan 7 kilómetros. Que me revientas, pues... quítame metros del agua. Y que es un campeonato de Europa. Es decir, que el que va a un campeonato de Europa no es el aficionado de turno que se ha levantado por la mañana 6 meses antes y ha dicho, ahora voy y me apunto a un half. No. Sí. O sea, el que va a un campeonato de Europa va porque en cierto modo tiene un rendimiento. Porque además suele haber unos tiempos de corte un poco más exigentes que en un half normal y cosas así. Es decir, el que va allí no va de pachanga. ¿Que puede haber alguno? Sí, puede haber alguno, porque ya sabemos el criterio de inscripción que existe. Vale, pero alguno. Eso es. Pues sí, sin duda. Y bueno, también hay que destacar la actuación de Nacho Gálvez, una vez más, que terminó quinto y vuelve a demostrar que está ahí, al nivel de los mejores europeos. Pues muy bien. Enhorabuena también para Nacho Gálvez. Está claro. Claro, fue una carrera, pues eso, masculina, femenina y disputada. Se veía cuando se ven las imágenes, en algún vídeo por ahí que se estaba colgando. Porque luego es verdad que el track era un poco raro. Yo intenté seguir la clasificación en el tracking tío y me liaba porque... muy raro, porque no ponía por qué punto había pasado. Entonces te ponía un tío quinto con un tiempo, pero con una diferencia que no veas, o un cuarto, y de repente veías que pegaba un salto porque, claro, había pasado por un punto en el que no estaba. No es como otro track en el que sabemos por qué punto ha pasado. Vale, pues en el kilómetro 6, por aquí ya. Yo no veía en qué kilómetro estaba, solo veía los tiempos y entonces era un poco lío. O yo me liaba, no lo sé. Entonces fue complicado seguirlo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, alegría para los españoles, a tope ahí, en casa, y lo del N, pues destacable, como decíamos. Sí. Y bueno, y María Vilas, que terminó cuarta. María, cuarta, eso es. He leído por ahí que tiene que aprender mucho todavía, nos ha dicho ella, que evidentemente nadadora de la leche y lleva poco haciendo esto y la tía tiene una calidad brutal, ¿no? Y venía con mucha ilusión aquí y bueno, eso es lo que he leído, que lo disfrutó mucho, pero que le queda mucho por aprender y más claro a este nivel. Se va a un europeo con toda esta gente, fíjate, por detrás del N, que después de ser tercera en Zaraut, pues vuelve a subirse ahí a un podio europeo, ¿no? Así que y oye,
En general, pues yo creo que para los españoles, joder, estar ahí en el top 5, pues súper bien, ¿no? Todos. Joder, Estar ya ves. ahí Sí. a tope. La verdad es Estamos que a sí, tope. la verdad es que sí. Estamos a tope. De buena Bueno, racha. chavales, vamos a hablar de un tema que hemos empezado que es delicadete y que mola porque nos ha abierto los ojos Vitoria, yo creo, a algo que ya conocíamos, pero que luego, cuando empiezas a hurgar un poquito, te das cuenta de que el Ironman, como siempre decimos, es la distancia full, tal, a lo que nos enfrentamos es mucho más que hacer las series y correr un poquito y tal, y acumular y asimilar y no sé qué, ¿no? Hay otro punto que aquí, Vitoria, pues fue clave, ¿no? Y Bueno, si yo creo que en todo. cualquier Ironman, la cabeza, si vas por ese lado, como hemos hablado otras veces, la cabeza en cualquiera. O sea, yo No, aquí recuerdo, más. yo Mucho recordaba, más. sí, pero que, por ejemplo, yo iba corriendo bien en Rod y yo en el 35 me paré en seco porque me estalló el cerebro y el cuerpo de repente. ¿Sabes? Y dices, pues si no, pues es que me paré en Claro, seco y escucha, cogí un vaso pero de te Coca-Cola y de paras, hielo. pero el road te Y me paras en el bebí, escucha, 35. y me bebí 2 sorbos y entonces dije, venga, Sandra, esto no puede poder contigo. Y me arranco otra vez a correr, pero te Claro, pasa en pero cualquier escucha. Ironman. Y luego lo pensaba y Sí, digo, ¿por qué me ha pasado esto? hombre, porque es la pelea que hay, que Porque es que suele está haber, pero claro. huevos. Claro, pero tú lo has dicho, te pasan el kilómetro 35 y tú a lo mejor estás preparada y tal, pero ¿esto qué pasó? En Vitoria no pasó en el kilómetro 35, No, en pasó desde Vitoria el pasó en el inicio. kilómetro 40 de la bici. Mucha gente en el kilómetro 40 de la No, bici y le desde la pasó eso. natación. Nada, por eso digo, pero por no decir de la salida, es decir, ya te digo un poquito más para adelante, ¿vale? El otro día Por vi una hacer un poco publicación de un chaval que discriminación. le pusieron de vuelta y media. El típico influencer que vendía, voy a hacer mi Sí, primer Ironman, no sé qué, y pone que había tenido un DNF en la natación y pone que había nadado, y puso su del Garmin, que había nadado 5.000 metros. 5.000 metros se desvió, o sea, y nadó Madre mía. 5.000 metros y claro, no pasó el tiempo. Y la gente le decía, hombre, es que habías pagado una inscripción para nadar 3.800 metros, no para tirarte una mañana al remo. joder, chaval. La gente le ponía verde porque era el típico Pobrecillo, influencer de joder. vendo, Sí, voy a ¿no? hacer mi primer Ironman y ha hecho una mierda. Pues eso. Joder, pero bueno, pero el chaval se pasó muchos metros, joder, pobrecillo, ¿cómo os metéis 5.000 con y él? pico metros, Joder. fue. Digo, hostia. Madre mía, tío, qué barbaridad. Pero lo que te decía, Sani, que este estacazo del coco te pega en cualquier Ironman y siempre, y yo siempre lo he dicho, en mi Vitoria, en el kilómetro no sé qué de la bici, siempre tienes el bajón, Sí. esas luchas. Entonces, aquí se juntan dos cosas. Una, que eso, cuando la gente prepara, hablando de influencers, que también ha habido caña para aburrir con muchos. Ya empezamos con el melón del lado típico que se apunta para la medalla, voy a No, prepararme, la gente se mete perdona, y con es que él. encima le dan los Vitoria, pases de prensa para ¿eh? grabarles. Y les dan pases de prensa a los influencers para grabarles. Por eso no podíamos entrar en las transiciones. Porque, claro, habían dado muchos pases de prensa a influencers. Que yo lo vi porque es que iban, grababan a su influencer y se marchaban. No. Bueno, pero escucha, de estos eran 4 o 5 o 10 o 15, yo qué sé, pero yo te digo, tú fíjate el porcentaje de DNFs que hubo. Ahí eso no eran los influencers solo, que había unos cuantos. Y Vitoria sabemos lo que es. Vitoria sabemos lo que es. Para gente, es una prueba ideal para gente que se inicia. Y eso está claro y hay que contar con ello. Y siempre ha sido, todos los años. Sí. Y por eso hemos sacado las estadísticas comparándolo con otros años. Pero comparándolo con otros años, este año, pues ha habido algo más. Y sabemos que ha sido la dureza de la prueba. Y esa dureza de la prueba, te vas a Lanzarote y es mayor la dureza, pero no hay tantos DNFs. ¿Por qué? Porque la gente que va a Lanzarote sabe a lo que va, se expone, está preparada, sí, de coco, para esa batalla, que te puede tocar un día de mucho viento, que puedes tener un día tal. Entonces, el perfil que va no es, y los que van, saben a lo que van. Aquí no, aquí se ha juntado que el perfil es el que es y que muchos de los que han hecho el primero, segundo, tercero incluso, no estaban preparados para sufrir eso. Y por eso vienen los DNFs. ¿Vale? Hater, por favor, no es más duro Vitoria que Lanzarote. Ni que había que explicarlo. Ni que nada, no es más duro, por favor. Pero se hizo muy duro de coco para mucha gente. De ahí los DNFs. Eso es. La diferencia que hubo pues, es las condiciones climáticas de ese día. Las condiciones climatológicas de ese día pues, fueron adversas para un rendimiento óptimo de la gente. Claro. Y cuando las cosas se cruzan y no tienes una mente... aquí sobre todo es una mente con experiencia. Con experiencia y una mente fría. Es decir, para saber que esa bici pues llega un momento que si con cierta temperatura
pues tienes que empezar a reducir los vatios y ir pensando en sacar la bici adelante. O incluso con cierta temperatura como la que hubo el otro día, no la temperatura del 22, que fue un año muy caluroso, pero no llegó a esto, pues a lo mejor tienes que pensar en que hay que pasarle la bici un poco y pensar ya en llegar en condiciones en la maratón. Pero además, otro error, y esto ya lo da la experiencia, cuando no hay tanto viento, la situación de calor no se nota tanto, ¿vale? Porque hay mucha evaporación, no notas ese sudor que tienes encima, y hay mucha gente que peca de beber menos todavía. Y encima, si no te puedes soltar fácilmente, como ha pasado en algunos casos, del manillar, bebes menos todavía. Y por lo tanto, el calor empieza. ¿Sabes lo que ocurre? Tú en la bici no vas notando el calor y demás. Pero si te paras en la transición, de repente todo el calor interno hace ¡boom! Y sube la temperatura una barbaridad, porque lo tienes ahí. Has estado refrigerando un poquito con el viento, no lo has notado, pero lo tienes ahí. ¿Y qué pasaba? Que por eso la T2 todo el mundo caminaba tostado. Claro. Y es que la gente no salía de la transición. Y es que ha habido gente que en el kilómetro 3 y en el kilómetro 5 de carrera a pie ya se ha salido. Y gente con experiencia, ¿eh? Y gente que iba preparada porque quería hacer algo. Y claro, también no han aguantado psicológicamente esa situación. Yo, mira, había un extranjero que se me quedó mirando con una cara como diciendo, qué cabrón, qué listo. Yo en la T2, aparte de que me cambié tal y cual, tenía bolsas de hielo, ya lo conozco, de frío rápido. En cuanto me senté, me planté la bolsa de frío rápido en el estómago y en la nuca. Claro, el otro me miró y dijo, anda, coño, dame idea. Dame una. Claro, porque es que sabía que en esa primera parte te iba a pegar el pelotazo de calor. Y además, Vitoria tiene otra cosa, que es que el centro de la ciudad es un horno. Sí. Claro, soporta esa primera parte de horno. ¿Vale? Entonces, joder, fue una prueba que hay que tener mucha experiencia. Sí, es verdad. Fue una prueba de experiencia. Por eso, cada vez que ¿experiencia o coco? Claro, cada vez que hablamos con nuestras compis, Isa y con Nieves, pues joder, es que no se dan cuenta de lo que han hecho. No son conscientes. Mira, pero macho, creo que hasta que no pase un tiempo no van a ser conscientes. Yo el otro día volví a hablar con Nieves. Digo, novatas, principiantes, no vais a ser que supieron hacer esto. Que muchas... pues les ha cambiado. Claro, que llevan años. Les ha cambiado el chip, ¿eh? Les ha cambiado el chip porque después de esta tabla... esta tabla, mira, a Nieves se la pasé antes de publicar, le dije, mira esta tabla. Bueno, es que igual hay gente que no sabe un poco de qué hablamos o no la ha visto, pero vamos a ver. Tenemos una tabla que es 15 pruebas, ¿vale? Las 15 pruebas más duras, entre comillas, en cuanto a DNFs, ¿vale? En cuanto a DNFs, es gente que no ha acabado, que ha empezado y que no ha entrado en meta. Y no hablamos de tiempo porque hubo otra parte de gente que decía, sí, pero es que aquí redujeron el tiempo. ¿Os acordáis que lo hablamos al acabar? Que sí se redujeron el tiempo de corte para entrar en Vitoria. Pues así igual que el año pasado, 15 horas y media, igual que el año pasado, 15 horas y media. Incluso aquí entró un poquito más tarde uno y entra en clasificación. O sea que no hubo 17 horas otros años y este año menos. No, ha sido el mismo tiempo de corte para todos. Eso es igual. Entonces, de las 15 pruebas, incluidas Texas, Lanzarote, Hamburgo, con todos los pinchazos que hubo en Hamburgo, muchos pinchazos en Hamburgo, esos son DNFs, ojo, pues con todos esos pinchazos, Vitoria es la segunda prueba con un 20,5% de gente en DNF, solo con Pengu, que es la próxima prueba que va a hacer Sandra, que es un 21,6. ¿Vale? Pues solamente esa prueba significa que algo pasó, ¿vale? Algo pasó. Y ya no solo hablamos de eso, sino que cuando le pasé a Nieves y le dije, mira, no te preocupes, con esto si no te convence, te digo, porque claro, mucha gente que me ha escrito, oye, pero ¿y los tiempos? ¿Cómo fueron los tiempos de corte? Para ver, ya no solo los DNF, porque claro, si hablamos de DNF, como hemos dicho, puede ser gente novata, que no está preparada un poco de coco para asumir eso, ya la entramos en detalle, pero es que hay gente que corre 9, 10, 11 horas una prueba. El año 2025 entraron 45 sub 9 en Vitoria. Este año han entrado 9. 9 tíos sub 9 y el año pasado entraron 45. Sub 10, que es una marca un poco así, oye, voy a hacer sub 10. El año pasado entraron 240 tíos por debajo de 10 horas. Y este año han entrado 95, nada más. Bueno, ahí es verdad, yo te voy a hacer un poco
A ver, porque hay gente que es verdad que comentaba esto o que me lo decían y es verdad que no sabes cuántas personas estaban preparadas para hacer ese sub 9 o para hacer ese sub 10. Que es que eso es un poco relativo, Sandra, porque tampoco lo no, sabemos. Sandra, el año pasado, nada, Sandra, porque lo que la no, gente del año dice. pasado a este, no, pero es que la pero gente lo no sabes dices. en Star List Sí. de este año. ¿Del año pasado? Ah, coño, y el año pasado y el anterior y el anterior, o sea, todos los Sí, años pero son que esos. No todos los años será igual. Te digo, Hombre, es relativo. más o menos, Sandra. Fercal, De 45 Fercal. personas a No 9, sé. de Yo ahí te hago un 45 poco de personas. hater. Lo siento. Pero vamos a ver, Sandra, pero qué hater. La misma prueba, En mi las opinión. mismas personas. No, pero sí, escucha, tú puedes decir tu opinión, pero los datos son estos. Las mismas pruebas, Pero la misma que a mí prueba esos con datos los no me mismos. convencen por eso que yo te digo y ya está. Que no pasa ¿Qué me nada. dices? O sea, Hay dos que no me claros tienes que ejemplos. convencer. Yo creo que Fercal, Pero si es que está diciendo una. que Fercal y Marcos de la transición tenían el sub 10 en las piernas y no lo hicieron. Hombre, por supuesto, pero que no sabemos cuántos. Que eso es a lo que voy. Coño, te lo digo yo, 45 el año pasado, 9 240 el año pasado sub 10 y este año 95. Sub 11 el año pasado 576. Sí, sí te he entendido. Claro. Sí te he entendido. O sea, estos son estadísticas. Las estadísticas van así. Las Ya, estadísticas van en una misma prueba. Claro, y no hablamos de que aquí hay 2.000 personas más que. No, los 1.500 igual. Y una estadística de muchos años. No, que a lo que Aquí, yo voy todos los es, que- no sabes todos si los este que han año hecho. había también, imagínate que el año pasado había 40 personas sub 9 horas, vale, te pongo un ejemplo, ¿no? No, me imagino, No no, sabes- son. Vale. No, que no me imagino, no sabías que son. si este año había también esas mismas personas No, que iban a hacer esa este año marca, no. que no lo sabes. Este año ha habido 9. No digo lo que yo no sé lo que había, digo lo que hay. Eso. Claro, Vale, lo que hay es eso. Resultados. Claro. Evidentemente, resultados. Este año, todo aquel que ha hecho un 10 horas 20, un 10 horas 20 y poco, Tienen su 10. tiene sus 10 en las piernas. Yo creo que a todo el Y mundo no lo ha en hecho por la condiciones situación. normales le hubieran salido 30 minutos menos en ese Ironman. Está claro, eso está Pues ya lo claro. estás diciendo. Sí. Eso es. Sí, vale, Ahí pero está. que bueno, Ahí está. que ahí están los datos. Eso es, pues, más claros todavía, los datos están más claros todavía. Y es así. Y todo esto viene para que la gente. Si opinión puede tener todo el mundo opinión, pero De la ahora barra ya. del bar. No, estos no son barra del bar, estos son datos de gente que ha hecho la prueba Ya, y ahí están los de la datos. barra del bar. Eso sí. Pero por eso estamos Jos y yo, no te preocupes. Tenemos que tener una opinadora del bar. Una opinadora del bar. Oye, pero Nieves, a lo que vamos, Nieves y Isa, súper orgullosas tenéis que estar, chicas. Mirad los datos, ¿vale? Así que más vale que no volváis locas para la siguiente, eso sí, porque ya alguna me han dicho, voy a ir a la siguiente con todo, voy a... Ojo, cuidadito, que como dice José, la segunda es peor que la primera. Ojo, que para que jube para arriba le cae encima. Mira, yo que nada me tendré que ir a trabajar, os digo una serie de cositas. No. Sí, yo también. Eché un vistacillo, ¿no? A todo el tema temperaturas y demás. 2019, que fue la primera vez que estuvimos ahí con marca Ironman, que estuvimos en el club, fuimos unos cuantos también. Al parecer entre 16 y 24 grados de temperatura, ¿vale? Oye, que un grado más, con un grado menos, dependiendo un poco de dónde mires. En el 21, la gente dice que fue algo caluroso, pero no lo fue tanto, entre 22 y 25, que fue el que hiciste tú, Fercal, y yo creo que fue porque como se corrió por el parque y no había sombras, la sensación térmica por la radiación solar debía de ser muchísimo mayor. Pero a nivel de datos, arena, como tú dices, datos, pues no, es que esa zona también de asfalto tiene tela marinera. Esa la hacía yo antiguamente cuando era la otra prueba y tela. Sí. 2022, aquí ya sí que pegó el calor, en cierto modo, fue uno de los años que pegó el calor, que sí se alcanzaron los 30 y pocos grados. 23 entre 26 y 29 grados. 21, 23 grados en el 24 aproximadamente, quizá un poquito más. Yo estuve, no, en ese no estuvimos porque estuvimos en Hamburgo. El 25 fue un día de calor, pero tan moderado, parece que de unos 25 a 28 grados. Y en este lo califica, cuando empiezas a cotillar en la I y todo demás, muy caluroso episodio de ola de calor. No te pone ni la temperatura. Fíjate. Y luego ya yo aquí voy a añadir el viento, a otra los cosa, vientos. en resumen, que también voy a ser muy hater en esto. Nadie debería de necesitar unas estadísticas, ni que nadie le tenga que convencer para valorar lo que supone hacer ese Ironman. Y aquí le dio el guantazo a todos los que ahora lo valoro más porque veo estadísticas. Mal, muy mal. En especial a mis chicas. Las regañaré también a las dos. Muy mal, porque es verdad. O sea, ¿necesitas ver estadísticas para saber lo que has hecho, para valorarlo? No, lo que has hecho es la hostia. Bueno. Ya está.
Muy bien. Ahí lo dejo. Es su minuto de gloria. Hemos dado su minuto de gloria a Sandri. Y con esto me despido a trabajar. Ahora, escucha, sí, no vamos a trabajar. Además, como dice José, ahora te dejo, José, solo por acabar. Y que no vamos a Pengu. No, que es verdad que, o sea, si está clarísimo que la prueba fue más dura de lo normal y fue por temperaturas, por viento y tal. Pero a lo que venía un poco también lo del capítulo de hoy, que eso está claro, que fue así, los datos están ahí y sin bar ni nada, sino los datos son los que son de temperatura y tal, es si estamos, o sea, yo la pregunta y sobre lo que voy a sacar un carrusel y quiero que la gente nos opine y tal es que ¿cuántos entrenamos realmente esta incertidumbre que nos podemos encontrar? ¿Cuántos entrenamos realmente el día malo? ¿Cuántos entrenamos la frustración? ¿Y cuántos practican el cambiar completamente el plan cuando todo sale diferente? Porque prepararnos para sufrir, pero de verdad, eso es lo que yo creo que no hacemos muchas veces. Y todo esto viene por el boom de empezando con gente que es influencer, que se apunta a la medalla, que no sé qué, no sé cuántos. Esto empieza por ahí, pero es que esa parte muchas veces no la preparamos y cuando nos llega una prueba de este tipo, que a veces los DNFs son menores porque la prueba no tiene ese cambio brutal, es que esto fue un cambio brutal de chip, no es un Vitoria normal, fue Maduro, X, llámalo X, pero fue un cambio de chip total. Entonces, ahí es donde estamos. Eso, ¿cómo se prepara uno? ¿Cómo se entrena? Tenemos capítulos con psicólogos que nos han hablado. José, algún día hablaremos un poco de cómo se preparar esto, si habrá sesiones específicas en las cuales sales a putearte, entre comillas, el coco, es decir, esto te toca, pues ahora no, ahora cambias esto otro. No sé si cada uno, si vosotros, pero todos creo que tenemos nuestros tips o cosillas de estoy aquí jodido, pues me da igual. Ahora sé que estoy jodido, pero lo voy a hacer precisamente porque tengo que entrenar esa parte. Eso es lo que yo creo que es, a lo mejor aquí se dejó muy claro por otro tema, por otro tipo de cosas como los perfiles, etcétera. Pero que es un poco la clave a lo que vamos, ¿no? Sí. Dureza ya hemos dicho que está claro que ha sido más duro que otros años, pero que hay que practicar un poco, cambiar completamente ese plan cuando todo sale diferente y es clave también para que salgan las cosas. Pues eso, queda todo dicho. Bueno, pues ya Sandrita ha soltado lo suyo, tú has soltado muy interesante. Yo voy con una parte técnica y dedicada al Ironman de Vitoria, ¿no? Después de haber estado como cerca de 12 años allí. Yo lo que veo del Ironman de Vitoria, que la gente se apunta como un Ironman asequible y demás, que tienen cierta razón por tema de perfiles y eso, pero es un Ironman en el que las situaciones ambientales, la climatológica es muy, muy variable. O sea, no te encuentras un año igual, los vientos suelen ser pues, de moderados a fuertes, que además según pasa la mañana se van notando en la bici. La natación, pues lo hemos visto que incluso hay días, pues desde la niebla que hubo en aquel momento a estos vientos y cosas así, pues puede ser muy variable, hasta un día idílico y vamos, precioso, que no ni sale una ola ni un poquito de viento en el agua. Y una situación de carrera a pie, pues igual que es bastante variable en temperatura, incluso desde que te bajas de la bici hasta que terminas te puede cambiar, incluso te puede llover, caer una tormenta con chuzos de punta y demás. Entonces, todo aquel que piense en el Ironman de Vitoria, que siempre piense que tiene que estar preparado a un ambiente muy, muy variable. Para todos los Ironman. O sea, es que, bueno, ya hablaremos de esto, del me apunto a un Ironman, porque sí. ya hoy me callo, venga. Muy bien. Vámonos a trabajar. Eso es, que también trabajamos. Chavales. Chicos, dadle a like, que nos dejéis vuestros comentarios con vuestra opinión con todos estos melones que hemos tocado hoy y nada, que nos seguimos escuchando por aquí. Conchi67, enhorabuena. Oye, que queremos ver cómo coges ese dorsal y haces tu prueba. No sabemos si tú estás preparada psicológicamente. Digo Conchi porque es una chica, entiendo, pero bueno. O igual es Conchi67 es otra cosa. Preparada psicológicamente para Ikari. Eso sí, ahí te va a salir de lujo. Gracias a todos. Gracias, José, Sandri. Venga, adiós. Hasta luego.